Bienvenidos amigos al sexto programa, el último de la primera temporada de este espacio llamado Recreando Ciudades. Un espacio para conversar sobre nuestra vida urbana, sobre nuestra convivencia, en un esfuerzo de producción entre la Fundación Conectemos Barrio y Estudio Ciudadano. Nos pusimos como meta hacer una primera temporada, poner algunos temas en el tapete y creo realmente que lo hemos hecho. Hoy día, como sexto y último título o capítulo o tema de esta primera temporada de Recreando Ciudades, queremos conversar sobre algo que seguramente usted ha vivido e incluso lo ha sufrido. ¿Cómo están nuestras ciudades? ¿Cómo están nuestros barrios para recibir, por ejemplo, los embates de la naturaleza? Sea en los inviernos, a veces secos, a veces lluviosos, sea los veranos demasiado calurosos, donde hay ciudades donde se puede freír un huevo en el pavimento, en fin, tenemos algunos problemas. Y eso se vincula también con los problemas propios de algunos sectores de la ciudadanía. Estoy hablando particularmente de las llamadas personas con movilidad reducida. El adulto mayor, la persona con algún tipo de discapacidad, aquella persona incluso que está saliendo de una operación y que tiene que usar, por ejemplo, muletas, silla de ruedas, en fin, o la señora recién que ha dado a luz y que anda con su coche de guagua y de pronto no puede subir o bajar una vereda, subir o bajar del transporte público. De todo esto, que es un tema amplio vinculado con la capacidad que tenemos de ir adaptando nuestras ciudades para una mayor movilidad y poder enfrentar entonces los embates de la naturaleza, es que vamos a hablar hoy día con dos miembros de la Fundación Conectemos Barrio. Se trata del presidente y fundador de la Fundación, Cristian Angelucci Quesada. Bienvenido, Cristian, a esta conversación. Y el vicepresidente, Rodolfo Jara. ¿Cómo están, caballeros? Bienvenidos a esta conversación de Recreando Ciudades. Hola, Alejandro. Buenas tardes. ¿Cómo estás, Rodolfo? Yo feliz realmente de verlos, de escucharlos, de poder entonces ir cerrando este ciclo con una conversación que es tan actual, Cristian, debido a que hoy día nuestras ciudades cada vez están más estresadas. Tenemos también una inmigración que ha hecho que haya llegado mucha gente y los servicios públicos también se ven estresados. Partamos contigo para que introduzca un poco algunas ideas matrices de esta conversación que queremos plantear en este capítulo sexto de Recreando Ciudades. Sí, Alejandro, efectivamente, tal como lo dijiste en la introducción, en realidad estos 6 temas que hemos venido tocando a lo largo de estos últimos meses están directamente vinculados unos con otros, empezando básicamente con el tema, por ejemplo, de la infraestructura, de la energía eléctrica, el tema, por ejemplo, de la forma en cómo se hace convivencia ciudadana dentro de la ciudad, la infraestructura, la ciudad de los 15 minutos, son temas que han estado relacionados a lo largo del tiempo y que claramente cuando uno los analiza o conversa sobre ellos, uno tiene que de alguna manera vincularlos porque tienen relaciones importantes entre ellos, ¿no? En este caso, el tema de la movilidad reducida para personas con movilidad o capacidades distintas, efectivamente es un tema importantísimo y que tiene que ver mucho también con lo que habíamos hablado de la ciudad de los 15 minutos, cómo buscar de alguna forma de poder generar una infraestructura que le permita a las personas tratar de movilizarse de una manera grata, de una manera correcta, adecuada, en distancias que son relativamente cortas, distancias que sean accesibles para que ellos no tengan que hacer grandes traslados y precisamente poder ofrecerles la infraestructura necesaria de manera tal de que ellos, los ciudadanos, puedan de alguna manera transitar dentro de la ciudad sin necesidad de tener que estar haciendo situaciones o movimientos que pueden generar serias dificultades, motoras inclusive, ¿no? Me refiero, por ejemplo, a los casos cuando en la ciudad llueve o cuando, por ejemplo, hace mucho calor, tener que estar esperando en sitios, en paraderos que no están adecuados para poder estar bajo la sombra. Es un punto importante, por ejemplo, en el caso del calor. En el caso de las lluvias ocurre con los sistemas de drenaje que no son lo suficientemente adecuados
Y son situaciones que parecen ser macro, porque a la final lo vemos y lo notamos en cada uno de los espacios inclusive más reducidos de nuestros propios barrios, donde la gente a veces tiene que estar buscando un espacio para poder cubrirse del sol en el caso de que hayan temperaturas muy altas, o tienen que estar más bien buscando lugares en donde poder cruzar las calles o avenidas de sus propios barrios, porque cuando cae, por ejemplo, un aguacero o una lluvia muy intensa, finalmente tienen que estar saltando o buscando lugares para poder movilizarse. Entonces, al final del día, el tema de la infraestructura de la ciudad, o de nuestra ciudad en este caso, tiene que acoplarse seriamente con el tema de los cambios, de los factores climáticos, de los cambios climáticos, porque definitivamente son importantes para que nosotros podamos vivir mejor dentro de las ciudades. Gracias, Cristian, por esta introducción ya al tema que estamos planteando hoy día. Rodolfo, ¿algo que decir para partir con esta conversación? Yo tengo algunas preguntas también que hacerles posteriormente. Ya, yo creo que algo a tener en cuenta también es lo que hablaba Cristian respecto al clima, o sea, la capacidad de una ciudad de adaptarse al entorno climático que tiene, y particularmente en esta época que es a las distorsiones climáticas que se están formando. O sea, hay periodos de mucha lluvia, hay periodos de mucha sequía que antes no existían. Ahora, sea la razón que sea o la velocidad que ocurra, la ciudad tiene que adaptarse al final. Y eso es esencial para mantener la viabilidad de la ciudad, para permitirle a la gente una calidad de vida mínima. Ahora, ¿cómo vamos haciendo esa adaptación? Porque mire, a mí me pasa algo como práctico. Ustedes me dirán, dentro de sus conocimientos, experiencia, si estoy más o menos en lo correcto. Cuando se construye, por ejemplo, un conjunto habitacional, puesto que yo la viví, habitualmente se ponen árboles. Hay áreas verdes en los conjuntos habitacionales y hay un árbol afuera de cada casa. Llega la familia, y yo lo viví, llega un pasaje de 12 casas, 6 casas por lado, la mitad de la familia saca el árbol que estaba fuera de su casa y luego pavimenta. ¿Cómo andamos en ese tipo de conductas? ¿Se requiere, por ejemplo, arborizar más las ciudades o hay otras soluciones en cuanto a materiales o a diseños que puedan hacer que las ciudades sean mucho más, digamos, vivibles? Porque estoy pensando, por ejemplo, ¿dónde fue el último mundial de fútbol? En Qatar. Las ciudades de Qatar no están hechas para los peatones. Prácticamente no tienen árboles. Están pensadas solamente para el vehículo. Son muy poco caminables, muy poco peatonales. Es una visión totalmente distinta. ¿Hay algo que podamos hacer a nivel micro, a nivel de vecinos, para poder ir mejorando esta habitabilidad de nuestras ciudades, Cristian? Sí, definitivamente ahí es un tema importante el que tú estás tocando. De hecho, en estricto rigor, desde el punto de vista legal, no está permitido sin ningún permiso previo, al menos del Ministerio del Ambiente, poder talar o quitar vegetación que está previamente construida dentro de la ciudad o de los barrios en este caso. Es decir, cualquier vegetación existente tiene que ser mantenida y tiene que ser notificada por parte de la inmobiliaria que hace la construcción para poder, digamos, inclusive no solamente acondicionarla, sino inclusive sustituirla por alguna vegetación similar, parecida o similar a la que está. Entonces, en estricto rigor, cualquier persona que quite un árbol que esté, digamos, dentro del radio del espacio público, estaría cometiendo un delito, digamos, efectivamente, porque debería tener un permiso ante el Ministerio del Ambiente o ante las autoridades correspondientes municipales para poder hacer, digamos, tomar la decisión de eliminar este objeto natural, digamos, esta planta, este árbol o lo que sea. Entonces, ya de por sí esto es un problema cultural que nosotros tenemos de no entender de que la vegetación es algo que tiene que efectivamente mantenerse, no solamente por un tema legal, sino también por un tema del medio ambiente. Y creo que definitivamente es importante empezar a tomar en consideración que la implantación de estos proyectos inmobiliarios, sea a través de viviendas o sea a través de edificaciones en altura, tienen que mantener un criterio que se adapte a estos nuevos cambios climáticos a los que hacía referencia Rodolfo,
porque definitivamente estamos pasando por una situación bien complicada y creo que las ciudades hoy en día no tienen que darle la espalda, no tienen que mirar hacia los lados cuando se trata de generar mayor capacidad de sombras y de, digamos, oxígeno a través de la vegetación. Entonces, a mí me parece que es un delito pensar que una ciudad, como bien dijiste tú también con el tema de Qatar, u otras ciudades en el mundo, por ejemplo Miami o en Estados Unidos inclusive, que es una ciudad que está pensada o fue pensada, digamos, de alguna manera como el automóvil, digamos, como primer objeto de circulación dentro de la ciudad y no la persona. Son ciudades que efectivamente creo que más temprano que tarde van a terminar siendo un conflicto, un problema para nosotros, para el mundo, digamos, para la sociedad, porque efectivamente el cambio climático cada día se incrementa más y definitivamente vamos a tener que implementar nuevas políticas públicas de diseño urbano, en donde al contrario vamos a tener que plantar e incluir mayor vegetación dentro de nuestras ciudades. Y esto se trata no solamente también a nivel de diseño urbano, se trata también a nivel tiene que ver mucho también con cómo se diseña la infraestructura o en este caso la estructura de los edificios y de las casas en relación a su materialidad. Yo recuerdo que también tuvimos un programa que hablábamos sobre el tema de los nuevos materiales que se están desarrollando hoy en día, porque definitivamente la materialidad también tiene un impacto importante dentro del medio ambiente. Hoy en día el uso de la madera, el uso de, digamos, tecnologías que se acoplan al medio ambiente, se están viendo cada día más y son importantes de utilizar a la hora de construir porque efectivamente bajan un poco el impacto que tienen sobre el medio ambiente y además le dan un factor de habitabilidad mucho más agradable para las personas que habitan esos lugares. Entonces, por ejemplo, usar los techos de los edificios y de las casas como zonas verdes para poder, digamos, transitar y circular y hacer uso de ellos sin necesidad de que sean grandes plataformas de absorción de calor, por ejemplo. Creo que es un punto importante y hay empresas que se están dedicando hoy en día, al menos en Santiago, a desarrollar este tipo de sistemas para poder reducir la huella de carbono y reducir, por supuesto, el impacto que está teniendo. Así que es importantísimo el tema de la vegetación. ¿Qué se podría hacer para masificar ese tipo de iniciativas, de tal manera de que esto no sea, por ejemplo, casi el gusto que se da a una empresa que hace un edificio corporativo y dice, mira, vamos a darle un enfoque verde a este asunto y contratamos una empresa de arquitectura que es muy pituca y que le va a hacer la pega? Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con la sede comunitaria de una junta de vecinos? ¿Por qué no ese techo o esa sede comunitaria no podría ser adaptada para tener una materialidad más verde, más ecológica, más vinculada con entregar un espacio de mayor confort a la comunidad? No sé, Rodolfo, si quieres decir algo al respecto. O sea, hay varias formas, se pueden ver en temas prácticos. O sea, hay reducción de costo y de gasto de una sede si se instala y se construye de forma más ecológica. También se pueden usar incentivos, sea incentivos fiscales, subvenciones a ciertos materiales o reducción de impuestos a ciertas construcciones que estén acorde a la norma, que podría ser una norma ecológica especial. O sea, tu sede no paga, ¿cómo se llama? Imposición. No, imposición, disculpa. ¿Cómo es? Las contribuciones, si, no sé, está construida de tal forma. Igual yo quería agregar un poco al tema un poco anterior que pasó, que igual entre comillas tiene parte, y es que no solamente el tipo de materiales, hay que pensar también el tipo de plantas, porque igual existen vegetación que ocupa más agua que otra, y eso también hay que tener en cuenta porque en general uno piensa ya hay que plantar, vale la redundancia, plantas, árboles, nada, hay que hacer parques, sí, pero los parques se tienen que mantener también, y si tú llenas un parque de plantas que consumen mucha agua, por ejemplo, un absurdo, pero pongamos un pino, chupa cantidad enorme de agua, entonces obviamente va a tener un impacto, va a tener un coste para la municipalidad, entonces también hay que ver desde ese aspecto. Hay comunas que no tienen vegetación porque realmente no se pueden dar el lujo de tener vegetación, sobre todo si las plantas que son como consideradas estándar consumen demasiada agua. De acuerdo.
Pero ¿hay solución al respecto o no? Porque si no, entonces... existen alternativas menos consumidoras de agua, pero, por ejemplo, no son tan comunes. Hoy en día existen proyectos que se dedican a la creación, por ejemplo, de parques con plantas autóctonas. Todo lo que es esclerófilo consume mucho menos agua que una planta autóctona, por ejemplo, de Europa. Pensemos en... La verdad, el plátano oriental no sé si es de Europa, me parece que es del Medio Oriente, pero... Por ejemplo, el plátano oriental, que es uno de los típicos que ocupan porque es fácil de hacer crecer. Crece rápido, no lo afecta mucho las enfermedades, pero no es tan ahorrador en planta, por ejemplo, como una esclerófila, que sería lo nativo de esta zona. Pero también es, bueno, eso es una apreciación estética, pero se considera más feo porque las plantas esclerófilas no tienden a ser tan vistosas visualmente, entonces... Durante mucho tiempo no se prefirió mucho. Sí, no, definitivamente, y estoy totalmente de acuerdo con Rodolfo. Ahora, también hay otra solución que pasa un poco más ya por el tema de una implementación de una normativa que de alguna forma no solamente incentive, sino también, digamos, genere una suerte, digamos, de necesidad de tener que desarrollar proyectos que tengan espacios verdes dentro de sus programas, digamos, sustanciales. Entonces, finalmente, pongo un caso concreto, me gusta ejemplificar estas cosas con casos concretos. Por ejemplo, cuando uno revisa la normativa de los planes reguladores comunales, sea para una casa comunitaria, perdón, o para un edificio o una edificación en altura, cualquier proyecto que se desarrolle, finalmente lo que te establece la normativa los cantidades o los porcentajes de construcción, de ubicación, de altura, de rasantes, pero no te establece una cantidad de áreas verdes que tiene que tener el proyecto. Es decir, te dice en definitiva cuánto puedes implantar dentro del espacio tu edificación, pero no te dice cómo hacer para que las áreas verdes tengan un impacto productivo dentro del edificio. Y creo que bueno, y esto es algo que evidentemente está en discusión, nosotros lo hemos venido discutiendo también en la Fundación, pero que finalmente ha generado un debate importante dentro de la academia o de las políticas públicas, es que finalmente cómo hacer para reducir un poco la cantidad de metros cuadrados de construcción rentables o vendibles y poder dárselas a, digamos, espacios verdes que pueden ir a favor de aquellas personas que finalmente van a vivir en esos espacios. Para mí creo que es importantísimo que los planes reguladores comunales empiecen a entender de que los grandes edificios o las grandes sedes comunitarias o todo desarrollo que vaya a tener el barrio y la ciudad en general tengan que tener un espacio que definitivamente esté pensado para las áreas verdes. Y eso ayudará también a la ciudad, obviamente, a poder descongestionarse desde el punto de vista ambiental. He visto, Cristian, Rodolfo, algunas soluciones innovadoras, como por ejemplo alguna universidad, no recuerdo en este momento cuál, que tiene una verdadera plaza interior en uno de sus recintos, o edificios de varios pisos que destinan algunos de esos pisos a mitad de camino a una especie de plaza ciudadana donde hay área verde, donde los niños pueden salir a jugar, donde incluso hay pequeños comercios, donde en definitiva, para una parte importante de esas personas, no es necesario siempre tener que salir del complejo habitacional. Estoy pensando en edificios, así como hay edificios que tienen lavadoras, tienen lavaseco, tienen estacionamiento, tienen quincho. Yo no sé, esa obsesión de los chilenos, siempre todos los edificios tienen un quincho, pero no tienen otras, algunos tienen gimnasio también, en fin. ¿Por qué no agregar a eso otro tipo de instalaciones, como por ejemplo plazas internas, de tal manera de ir cambiando un poquito el hábito? Porque, ¿qué es lo que observo yo de pronto? En un conjunto habitacional donde hay varios edificios, hay áreas externas que están destinadas a área verde por una parte y a estacionamiento por otra. Y los niños se van a jugar y ahí tiene un verdadero problema porque se puede jugar la pelota, ya cargan la pelotazo los vehículos y obviamente eso genera un conflicto
Y muchas veces los vehículos no solamente ocupan los espacios de los estacionamientos, sino que además ocupan los espacios del área verde para instalarse. Entonces los cabros chicos al final no tienen dónde jugar. Claro. ¿Ah? ¿Podemos avanzar en ese tipo de soluciones? ¿Es posible? ¿Se requiere normativa? ¿O se requiere también un cambio desde, por ejemplo, la academia misma? ¿Cómo se está enseñando a los arquitectos? O Cristian, que quiera hacerse cargo de esta inquietud que yo tengo. Sí, no, bueno, si quiere después Rodolfo puede complementar. Lo digo básicamente porque eso que tú estás diciendo, Alejandro, es algo que además no sería innovador, es algo que ya se había hecho antes. Por ejemplo, el complejo en San Borja, por ejemplo, San Borja, que se hizo durante el periodo de Frei Montalva, el presidente Frei Montalva, es una clara evidencia de un proyecto que claramente está pensado no solamente para hacer vivienda, sino también para desarrollar un entorno urbano que permita de alguna manera poder darle esa infraestructura necesaria para que las personas se puedan desarrollar dentro de la ciudad, estando dentro de su propio entorno residencial. Entonces, finalmente, el tema no se trata de innovar, que eso es importante obviamente, sino de tratar de retomar de las experiencias pasadas y poder aprender de conjuntos residenciales que de alguna manera ya habían empezado a tomar en consideración esos aspectos y que lo hemos venido a lo largo de todos estos últimos años dejando a un lado y poniendo, digamos, sobre la mesa situaciones que son básicamente más de rentabilidad que de, digamos, de esparcimiento y confortabilidad de las personas que van a vivir allí. Es una crítica que es importante. Muchas personas a veces se ponen a pensar, oye, bueno, pero tampoco podemos hacer pura vegetación y puros parques y puras cuestiones y dónde va a vivir la gente al final. No, nadie está hablando de que los edificios o las infraestructuras, digamos, residenciales no deban existir. Por supuesto que tienen que existir, pero tienen que existir también acopladas a un medio ambiente y a una infraestructura urbana que sea acorde a las realidades que estamos viviendo hoy en día. Entonces, este tipo de situaciones tienen mucho que ver con lo que hablábamos al principio, con el tema también de la accesibilidad universal, con el tema de las personas de la tercera edad o los niños o las personas con capacidades distintas, diferentes, que en el fondo tienen ciertas digamos, situaciones en donde para poder trasladarse a hacer algo dentro de la ciudad necesitan recorrer grandes distancias porque no tienen la infraestructura dentro de sus viviendas o de sus espacios urbanos para poder moverse con cierta facilidad. Entonces, yo creo que es importante que el Estado digamos, como ente organizador, junto con los planes reguladores comunales, los planes reguladores metropolitanos, retomen otra vez, como se estaba haciendo desde hace varios años atrás, el tema de la implantación de la arquitectura dentro de la ciudad para poder acoplar nuestras ciudades a las nuevas realidades ambientales. Eso creo que es fundamental. Si no, dentro de poco vamos a vivir en una ciudad llena de hormigón, con poco servicio, con poca vegetación. Vamos a estar, digamos, pasando situaciones y penas bastante difíciles si no tomamos conciencia rápidamente sobre esto. Bueno, no sé si quieres agregar algo a todo esto. Yo tengo otra inquietud también que plantear antes de continuar. O sea, le encuentro razón a Cristian. Es un problema también regulatorio en la forma en que se está construyendo las ciudades hoy en día. Y bueno, en Chile particularmente, y aquí desde el desconocimiento también, porque Alejandro es el abogado, existe mucho, ¿cómo se llama? Vacíos legales, esencialmente, para igual saltarse en cierto sentido ciertas normativas, y eso igual se ve en algunas comunas, sobre todo más chicas, o derechamente falta de fiscalización. Se construye y nunca se fiscaliza, y después dice, bueno, ese edificio está mal, pero chuta, ya tenía un edificio completo hecho, pues entonces, ¿qué se hace ahí? Pensemos en un caso paradigmático en la Universidad de San Sebastián, ahí al frente de Derecho de la Universidad de Chile, en Santiago, y en regiones también existen muchos. Yo diría que en regiones incluso más común que en Santiago, porque al menos Santiago tiene la atención de las autoridades. Alguien se manda una falla regulatoria en una ciudad pequeña y nadie se entera. Y pasa bastante piola, sí, eso es cierto. Nosotros tenemos acá en Rancagua un edificio de la inmobiliaria Paz, que se instaló ahí en pleno centro, en la esquina, lo voy a decir. Esto viene siendo Avenida Freire con Germán Riesco. Avenida Freire, Germán Riesco, un tremendo edificio que es muy raro, es muy alto, es una cosa que es muy
avasalladora en el lugar, estéticamente. Yo no sé cómo fue que pasó esa situación, pero tiene bastante razón Rodolfo, en que yo diría, sí, hay como una mezcla entre vacíos legales, es cosa de ver lo que pasó con los guetos verticales en Estación Central, no había una regulación específica y eso fue el elemento que se aprovecharon las inmobiliarias para construir esos guetos. Pero también otro lado es la falta de fiscalización y una política de hechos consumados. Después, cuando ya está todo construido, ahí recién nos empezamos a dar cuenta de que no se cumplían con ciertas normas. Partiendo por cosas tan básicas como no sacar el árbol de fuera de la casa, que es una infracción a la ordenanza municipal. Todo el mundo saca el árbol y nadie dice nada, los municipios no fiscalizan. Chile tiene un serio problema digamos, de fiscalización. Y justamente quería llevarlo, yo sé que ustedes también tienen una visión social, amplia de los problemas. En Chile, hace rato que se viene discutiendo esto de una especie de intendentes regionales. Tenemos todo el cambio que hubo de los intendentes a los actuales gobernadores regionales que son elegidos por votación popular. Luego está este asunto, este compromiso del actual gobierno de eliminar los delegados presidenciales que fueron los sucesores de los intendentes que antes eran nombrados por el presidente de la República y ahora se llaman gobernadores y son elegidos por votación popular. ¿Por qué los quiero llevar a este tema? Porque varias veces yo he escuchado que se requiere una autoridad regional única para que, entre otras cosas, pueda de alguna manera regular, llevar la batuta, el control de este tipo de decisiones que afectan a varias comunas. ¿Por qué? Porque si no existe una especie de dirección única, entonces el crecimiento de las regiones, de las grandes ciudades, se hace realmente un caos. ¿Ustedes creen que eso realmente es un camino necesario o es una tontera? Deberíamos estar preocupados de ver otra fórmula de solución. Lo digo porque Chile siempre nos están prometiendo que cuando hagamos tal cambio legal, o saquemos tal ley, o saquemos tal constitución, los problemas se van a arreglar. Entonces, con un sentido de lo práctico, ¿ustedes creen que el cambio de este tipo de autoridades, que hoy día va en la línea de eliminar a los delegados para fortalecer a los gobernadores, esa idea servirá realmente para, por ejemplo, poner orden en lo que es el desarrollo de infraestructura urbana, o estamos sencillamente esperando, pidiéndole pera al olmo, que eso no va a pasar porque en realidad los gobernadores traen son otras sus preocupaciones, sus visiones, sus capacidades? ¿Parto yo, partas tú? Ya, mira, yo diría que hay un tema que es como legal político y otro tema práctico. Vamos por lo práctico, yo creo que sí serviría, porque existe un problema en Chile y es que como no existe, bueno, ahora existe, pero que es parte del segundo problema, no existe una autoridad que se encargara a nivel regional. Entonces, como tú mismo dices, cualquier obra que fuera más allá de una comuna, siempre genera conflictos de coordinación, conflictos de mitigación, a veces simplemente se ignoraba. Es lo que pasa en los espacios entre las comunas en Santiago. Imagínate en una comuna aún más lejana, o que sea en un lugar no habitado, pero que igual tenga un impacto a largo plazo en la población. Entonces sí, yo creo que puede servir. Y ahí está el segundo problema es qué tan viable es que se logre que un gobernador tenga esa autoridad. Es más bien difícil, porque lo que tú mencionabas de los delegados presidenciales son, como tú mismo dices, como la versión fruna del intendente anterior, porque son el enviado del presidente, y esa es la autoridad del Ejecutivo. Entonces hay una relación como de autoridad bien extraña ahí que nunca supieron solucionar, porque originalmente el intendente, todas sus funciones eran con confianza del presidente. Por ejemplo, ahora pasa que la autoridad regional no necesariamente tiene la confianza del presidente. Y hoy obviamente hay pugna entre el Ejecutivo, entre la autoridad regional, que la autoridad regional la empujan para el lado. Le pasa a algunos gobernadores que no son... Podrían ser afines o no al gobierno de turno. Exacto, pero no tienen autoridad, demasiada autoridad por fuera de lo que el Ejecutivo le pueda dar. Porque de hecho no es como un gobernador del estado en Estados Unidos, que es virtualmente un presidente. No, exacto. Esto no es así. Entonces queda como flotando en lo que uno ve con Orrego. Que a Orrego
lo tiran de un lado a otro porque realmente no tiene capacidad de decisión. Si los alcaldes se le van en contra, no puede hacer nada. Si el presidente no lo apoya, no puede hacer nada. Y quedó como flotando. ¿Estamos malos, no, Cristian? Mira, me encantaría estar en desacuerdo para ponerle fuego al debate, pero estoy muy de acuerdo con Rodolfo. Así que, pero quiero dar también una visión, digamos, muy personal con respecto a esto, porque esto tiene que ver mucho con políticas públicas o con los sistemas, digamos, de elección popular. Yo hace unas semanas atrás escuchaba por televisión o a través de alguna red social, no recuerdo bien ahora, escuchaba a alguien que decía que, y además es un hecho verídico, que no ha habido alcalde hoy en día en nuestro país que ha llegado a la presidencia, porque se entiende que la figura del alcalde está, digamos, enmarcada en una resolución de conflictos a nivel local que difícilmente podría estar en capacidad de poder resolverlos a nivel nacional. Por lo tanto, la visión del alcalde, y aquí voy con el tema de la gobernación, la visión del alcalde en temas de gestión urbana y gestión local dista mucho de lo que sería la gestión que tiene que tener, o la visión de gestión que tiene que tener un ejecutivo, como decía Rodolfo, o un presidente a nivel nacional. Entonces, si el análisis, que podría estar relativamente de acuerdo con eso, es que un alcalde tiene una visión de gestión local que difícilmente se acerca a una visión nacional, entonces yo creo que a la inversa también ocurre. Un presidente, tener delegados presidenciales, desde mi punto de vista, me parece que es la forma más presidencialista y poderosa que puede tener un Estado. O sea, me parece a mí que definitivamente el Ejecutivo y el presidente debería estar enfocado en problemas de desarrollo nacional y probablemente tener una visión mucho más macro de cómo se está desarrollando el país, y no estar enfocado tanto ni tener delegados o patitas, por decirlo de una forma bastante particular o autóctona, tratando de inmiscuirse en problemas que son regionales o que son locales. Yo creo que para eso debería existir un sistema y una estructura de descentralización, como se está pretendiendo hacer con las gobernaciones, y finalmente que sean los gobernadores los que junto a los alcaldes se dediquen a pensar y gestionar la ciudad desde el punto de vista regional y local, y no el presidente a través de sus delegados presidenciales. Entonces, creo que la figura del gobernador, si lo vemos desde ese enfoque, creo que es importantísimo, porque en el fondo debería tener las capacidades y tener todas las herramientas, tanto financieras como de instrumentalización, como para poder desarrollar definitivamente sus regiones y sus ciudades junto a los alcaldes, sin necesidad de tener que estar rindiéndole cuentas. Me refiero rindiendo cuentas en términos, digamos, del día a día al Ejecutivo Nacional o al presidente. Entonces, yo creo que es importantísimo que empecemos a trabajar, o sigamos trabajando más bien, en el tema de darle estas herramientas a los gobernadores para que sean ellos los que finalmente, junto con las comunidades, que al final del día son los que terminan siendo la base amplia de toda esta estructura social, puedan desarrollar sus barrios, puedan desarrollar sus ciudades de la mejor manera, y que obviamente el cuerpo ejecutivo junto al presidente y otras, digamos, figuras de poder se encarguen de otras cosas que no necesariamente tengan que ser de infraestructura local. Ese es mi punto de vista. Entonces, yo creo que eso es importante tomarlo en cuenta, ¿no?, para poder avanzar. O sea, en otras palabras, eliminemos definitivamente los delegados presidenciales. Mira, yo me acuerdo cuando se discutió esta cuestión, yo tenía mucha desconfianza con este cambio, franqueza. No me gustaba esto de tener gobernadores regionales elegidos por votación popular, porque me parecía que se iba a prestar para mucho populismo. Creo que no ha pasado eso, me da la impresión. No he conocido de escándalo, de gobernadores metidos en escándalo. Sí, tengo muchos alcaldes metidos en escándalo, malversación de dinero, líos de distinta naturaleza, pero no he escuchado de gobernadores metidos en problemas. Y ojo, digámoslo, tengo entendido cuántas regiones tengo hoy día, 16 regiones más un área metropolitana, ¿no es así hoy día? Y creo que 14 gobernadores elegidos. Recordemos que tuvimos un solo proceso electoral de gobernadores,
14 eran afines al gobierno actual, o sea, de centro izquierda a lo menos, una cosa así. Y bueno, y viendo cómo está hoy día el gobierno, que está con muchos problemas, precisamente sus problemas no vienen de las gobernaciones. O sea, uno no podría decir, mira, así como se están robando la plata a mano llena en tal o cuales partes, fíjate que no podemos decir que hay gobernadores involucrados. Entonces, me parece que hasta el momento, a 2 o 3 años de funcionamiento de las gobernaciones elegidas por votación popular, me da la impresión de que los gobernadores están dando el ancho. Ahora, eso dentro de lo que ustedes han marcado, y que todos lo sabíamos cuando partió, de muy pocas atribuciones. ¿Ah? Y claro, me parece razonable también que el sistema diga, oye, démosle de a poco las atribuciones, porque también se puede volver loquito. Y esto de que existan los consejos regionales y los alcaldes, me parece también que es una buena forma de equilibrio de poder y indudablemente de participación y de interrelación. O sea, que los gobernadores escuchen a los alcaldes, escuchen a los cores, que los cores escuchen a los alcaldes, que los alcaldes escuchen a los cores. Me parece un ejercicio de participación y democracia que me parece que está funcionando. Y parece que en ese contexto, los delegados, este apéndice que queda del presidente en las regiones y que este heredero del intendente, que otro era tan poderoso, porque el intendente era el presidente de la región, pues. ¿Ah? Definitivamente parece que tiene que irse. Tampoco hemos sabido de grandes escándalos y problemas con los delegados presidenciales de este gobierno, que también son los primeros delegados desde que se cambió la ley. Pero como que pesa un poco, como que yo cuando veo un delegado presidencial en las noticias, siempre lo veo haciendo cosas con poca importancia realmente, y esto de que sea el representante del presidente, parece que no lo viste mucho, no le da mucho poder. ¿Por qué? Porque está esta presencia del gobernador, que bueno, malo, más o menos, es una autoridad elegida popularmente, y eso le da una impronta, una legitimidad al gobernador que parece que los delegados no les da. Oye, y ojo, que tenemos delegados provinciales también, y los delegados provinciales pesan menos que un paquete de caretas. O sea, yo me enteré de pasada por ahí que habían delegados provinciales. O sea, la verdad que me parece que hasta es un gasto de dinero inútil. Así que parece que la bolita va hacia fortalecer los gobiernos regionales. Ojo, cuando digo gobiernos regionales no me estoy refiriendo no solamente al gobernador, estoy hablando también de los consejos regionales, ¿ah? Y eliminar definitivamente los delegados y ver de qué manera entonces se le traspasan más atribuciones a los gobiernos regionales para hacer eso que tú estás diciendo con tanta claridad, Cristian, que tiene que ver con la responsabilidad y el deber de planificar en tu región donde tú tienes puestos tus pies y de alguna manera sacarle esa responsabilidad al gobierno regional con un presidente que si no vive en la región, si no está ahí, si no está escuchando, oliendo, sintiendo lo que pasa en cada una de las comunas de las distintas regiones del país, difícilmente va a poder entonces ponerse en el lugar de la gente que vive ahí y tomar las mejores decisiones. Obviamente están los ministerios, está el Ministerio de Vivienda, está el Ministerio de la Pública, ahí hay todo un trabajo. Yo creo que esas debieran ser realmente las contrapartes técnicas con las cuales los gobiernos regionales, los consejos regionales y los alcaldes debieran conversar. Recordemos también que en Chile tenemos 2 asociaciones de municipalidades, 2. Yo creo que también las asociaciones de municipalidades tienen mucho que decir sobre un actor que me parece que bien manejado. Cuando me refiero a bien manejado, estoy tratando de hablar de sacarlo de la política contingente, pueden ser un verdadero aporte entonces a estos diálogos regionales de cómo se tiene que planificar el país. Me acordaba inmediatamente cuando vi a algunos alcaldes de algunos municipios haciendo campaña por el gas popular. Es el tipo de cosas que no quisiera ver a los alcaldes ni a los municipios, sino que viéndolo en estos trabajos mucho más de terreno por la solución de los problemas reales de las personas. Último minuto, no sé, Rodolfo, Cristian, si quieren agregar algo a esta conversación antes de ir cerrando esta interesantísima conversación que hemos tenido, que partimos un poco con lo técnico, con lo de la infraestructura, pero estamos terminando con algo que tiene que ver con legislación, que tiene que ver con decisiones políticas, y que ojalá que algunos políticos nos escuchen, porque si ellos no toman las buenas decisiones, entonces no van a poder dotar de las adecuadas herramientas para los distintos actores que sí tienen ganas de hacer cosas. Yo no hubiese votado nunca por Orrego, no me cae muy bien Orrego, pero sí reconozco, Rodolfo,
que de pronto parece bola guacha, que va para allá, va para acá, como que quiere patear el balón, quiere pegar el taquito, quiere cabecear, pero como que no lo dejan, no le pasan la pelota, y un poquito como triste el performance de Orrego. Le cedo la palabra a Rodolfo, no sé si quiere decir algo, y luego Cristian. Bueno, yo me gustaría agregar que al final ese es el problema que actualmente tienen los gobernadores. Estrictamente hablando, la prioridad la tiene el municipio en la infraestructura, por eso el tipo promocionaba una nueva Plaza Italia y apareció Mattel y dijo, no, tenéis que preguntarle, eso es Providencia, claro. Y Providencia la manejo yo, no tú. Y hasta ahí llegó... Le tocó pelear con Evelyn Matei por la disposición de lo que se supone que se va a hacer ahí con Plaza Italia, con esa rotonda. Ojo, quiero decir algo, que precisamente lo de Orrego es particular, porque Orrego es el gobernador de la región metropolitana. Y fíjense que yo no veo, por lo menos en mi región, el gobernador, tengo entendido que es socialista, yo no veo al gobernador de mi región, de la sexta región de meteorología, para los que nos ven de otro lado, yo no veo al gobernador de mi región peleándose con los alcaldes de la comuna, ¿ah? Sino que parece que hay un mayor reconocimiento de la autoridad del gobernador en regiones. Y claro, en el caso de Orrego no solamente tiene que pelear el liderazgo con alcaldes de comunas que son importantes, porque más que mal, Evelyn Matei, ex senadora, creo que fue diputada, ha sido ministra, entonces es un personaje con un peso político específico, ¿ah? Entonces, el gobernador de la región metropolitana tiene que pelear ese protagonismo con ese tipo de personas en la alcaldía, pero también tiene todos los ministerios, tiene todos los ministros en la región metropolitana. Entonces, la verdad que la posibilidad de ser invisibilizado es enorme, y parece que eso es lo que le está pasando particularmente en el caso de Orrego por estar en la región metropolitana. Yo no sé si ustedes tienen experiencia de otras regiones, pero por lo menos en mi región yo no veo ese conflicto. El gobernador es el gobernador, es reconocido como tal, y los alcaldes saben cuál es su posición, y no hay este tipo de conflictos como el que vimos entre Orrego y Evelyn Matei. Rodolfo, no sé si quieres terminar con una idea antes de darle la palabra a Cristian. Mira, yo creo que eso se puede pensar como un exceso de autoridad o como la ausencia misma de autoridad. O sea, de repente no te peleáis con nadie porque simplemente no hay nada con que te podáis pelear, porque no manejáis nada. O sea, y eso también puede ser una de las razones por las que no hay conflicto. De hecho, uno podría decir que Orrego fue su intento de figurar lo que lo hizo chocar contra Matei y no su ausencia de liderazgo. No sé si entiende más o menos a lo que apunto. O sea, al final fue un intento de demostrar autoridad. Él dijo, no, o sea, no voy a usar mi comuna para mostrar liderazgo, ocúpala de otro, no la mía. Parece, fue más o menos eso. Anduvo la cosa. Cristian Angelucci, últimas palabras. Sí, en realidad yo creo que tú Alejandro más que nadie me conoces, que los que me han podido escuchar también a través de este programa también sabrán más o menos cómo pienso yo. Creo que para mí todo se reduce básicamente en una sola palabra que yo mantengo siempre vigente, que es comunicación. Comunicación, creo que es al final del día lo que necesitamos a nivel político, a nivel social. Creo que estos conflictos de los que hace mención Rodolfo, que son muy latentes y que son muy preocupantes al mismo tiempo, tienen que ver mucho también con un tema de falta de comunicación. Yo creo que aquí se trata de que los gobernadores, que los alcaldes puedan estar de la mano junto a las asociaciones vecinales, a los gremios, conversando día a día sobre todos estos temas de la ciudad, sobre todos estos temas que son tan importantes para todos nosotros, y finalmente además ellos trasladar todas estas inquietudes y estas demandas sociales, trasladarlas a otro poder político que es sumamente importante, que es nada menos y nada más que el Parlamento o el Congreso. Finalmente, la forma de articular leyes y la forma de darle un orden a nuestra casa es partiendo desde las bases sociales, pero transmitiendo todos estos mensajes a aquellos que tienen el poder desde el punto de vista de elección popular, para poder implementar las políticas que sean necesarias para que esto se cumpla, porque al final del día están puestos allí para que, digamos, las personas puedan ver cumplir sus sueños de tener una ciudad acorde a lo que ellos están solicitando. Entonces, creo que la comunicación es fundamental, dejar a un
un lado un poco. Sé que esto puede sonar utópico, sé que puede sonar inclusive algo que muchas personas ya lo han dicho, pero siempre es bueno recalcarlo, dejar a un lado las posiciones ideológicas, dejar a un lado los protagonismos de poder, como decía Rodolfo, este tema, este tira y encoge, esta tensión constante entre alcaldes, gobernadores, ministros, etcétera, y buscar la manera de poder generar un diálogo. Claro, si hay que golpear la mesa, se golpea la mesa, obviamente, pero finalmente lo importante es poder llegar a un acuerdo que en el fondo sea para todos los ciudadanos y que además le dé un cariño a nuestro país que tanto lo necesita hoy en día. Creo que eso es importantísimo. Así que desde mi punto de vista, la comunicación fundamental para poder avanzar y, bueno, por supuesto, de más decirles, obviamente, aprovechar este espacio grato en este último programa de esta temporada, a los que nos escuchan, nos ven, que obviamente nuestra fundación está siempre a disposición de los vecinos, de las vecinas, de poder seguir avanzando en proyectos. Seguimos trabajando en proyectos, hemos participado en algunos concursos públicos para poder tener algún tipo de financiamiento que podamos de alguna manera llevar a las comunidades a través de mejoramiento, por ejemplo, de accesibilidad universal, tratar de llevar, estamos trabajando en un programa que lo conversamos en el programa anterior, de guía para digamos, de conciencia ciudadana, de buscar la manera de... El manual de convivencia urbana, algo así era. Manual de convivencia urbana, que para que la gente entienda que vivir en una ciudad no solamente es ir de un lado para otro individualmente, sino también hay un colectivo que hay que saber respetar y escuchar. Entonces, dejar, por supuesto, la fundación a través de nuestras redes, de nuestra página web, conectemosbarrio.cl y nuestras redes sociales y esperar, por supuesto, que la gente también, así como nosotros confiamos en ellos, ellos confíen en nosotros para poder avanzar de la mano, que tan importante y que además lamentablemente tan desprestigiadas están las fundaciones. Nosotros en ese sentido queremos reafirmar nuestra posición solidaria con los vecinos y las vecinas y demostrarle que de verdad nuestro interés es poder hacer proyectos que sean en beneficio de las comunidades de una manera real y no tan política como lamentablemente ha venido sucediendo. Eso. Yo quiero agradecer a Cristian Angelucci, presidente, fundador, arquitecto de la Fundación Conectemos Barrio, y a Rodolfo Jara, su participación permanente en estos espacios. Saludar también a los otros miembros de la Fundación, Marcela Vallejos y Gloria Gatica, que también participaban de vez en cuando, en la medida de lo posible, pero que están totalmente comprometidas con este trabajo de la Fundación Conectemos Barrio. Para mí, personalmente, como director de Estudios Ciudadanos, es un gusto hacer este espacio que es distinto a los espacios que he hecho durante ya los 3-4 años que tengo mi sitio estudiosciudadano.cl. Es otra área, es otra faceta. Me encanta haber hecho este programa. Me siento muy feliz de haber colaborado también con la creación de la fundación, que no cumple un año todavía. O sea, está recién partiendo. Creo que, por lo menos desde el punto de vista de aportar miradas, ya se está consiguiendo eso. Son 6 programas que hemos logrado hacer de esta primera temporada. No me cabe duda que vamos a hacer al menos una segunda temporada, vamos a evaluar lo que hicimos, cómo lo hicimos, vamos a ver de qué manera podemos mejorar, y ya volveremos con otra temporada para seguir conversando estos temas tan interesantes, de manera de poder entregar ideas que puedan ser parte de la conversación de las familias, de las juntas de vecinos, de los municipios, de los gobiernos regionales, que los gobernadores nos escuchen, que los ministros, que los parlamentarios, ahí en el Congreso, donde se define todos los años las partidas presupuestarias de los gastos de las regiones. Ahí también ellos tengan esta visión de que tenemos que traspasar los recursos a las regiones, que las regiones tienen que ser organizadas, responsables con el manejo de cada uno de los pesos y escuchar a la ciudadanía, a los alcaldes, a los gobiernos regionales y a las fundaciones e instituciones de la sociedad civil que, como conectemosbarrio.cl, están genuinamente haciendo un aporte a la discusión de estos temas de interés público, esperando solamente el reconocimiento de que son una organización de interés público que quiere seguir aportando independientemente
de las opiniones políticas, de la contingencia de lo que está ocurriendo. Como siempre decimos, las personas pasan y las instituciones quedan, y Conectemos Barrio quiere quedar durante mucho tiempo estando disponible para la sociedad. Muchas gracias, Cristian, muchas gracias, Rodolfo, saludos a Marcela y a Gloria, y espero entonces que nos sigamos viendo en otra temporada más adelante de Recreando Ciudades, este espacio de Conectemos Barrio y estudiociudadano.cl. Muchas gracias por la sintonía y nos vemos en otro momento.